Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo formalmente a la clase del día de hoy, donde vamos a hacer el trabajo práctico número 3B, correspondiente a régimen financiero de la Constitución Nacional. Primero que nada vamos a dar un breve repaso de las cuestiones conceptuales, sobre todo de algunos temas que se dieron en la clase teórica, para que ustedes puedan comprender de mejor manera el trabajo práctico del día de hoy y poder aplicar esos conceptos a la parte práctica, ¿no es cierto? A los fallos jurisprudenciales que tenemos el día de hoy. Bueno, primero que nada, cuando hablamos de régimen financiero, hacemos referencia a lo que se denomina el Tesoro Nacional, que también es conocido como el erario público, que es el patrimonio que tiene el Estado, los medios que cuenta el Estado con los cuales va a cumplir sus fines. Haciendo una relación con lo que vimos en las clases anteriores, dijimos que todo Estado tiene una finalidad. Esa finalidad es obtener el bien común. Alguien que me diga en el Estado argentino en dónde se encuentran dentro de la Constitución Nacional los fines del Estado, que también dimos cuando dimos las partes de la Constitución. ¿Alguien se acuerda en dónde estaban los fines que el constituyente tuvo en miras al sancionar esa Constitución? A ver, alguien que me diga, cualquiera. Catalina, en el preámbulo, dice, exactamente. En el preámbulo están los fines del Estado argentino. Ahora bien, de estos fines del Estado surge que existen gastos que son ordinarios y gastos que son extraordinarios. Gastos ordinarios son aquellos que son comunes a todo Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, seguridad, salud, justicia, educación, etc. Y por otro lado tenemos los gastos extraordinarios, que son aquellos gastos que aparecen en situaciones de emergencias. Un claro ejemplo es la pandemia, por ejemplo, que estamos viviendo actualmente. Eso es un gasto extraordinario, es decir, son gastos que no fueron planeados por el Estado en el presupuesto anual, que también lo vieron en la clase teórica. Estos gastos ordinarios están previstos en el presupuesto que se aprueba anualmente en el Congreso de la Nación. Es aprobado por ambas cámaras. Ahora bien, volviendo a lo que habíamos dicho de Tesoro Nacional, alguien que tenga una Constitución a mano y que lea el artículo 4 de la Constitución Nacional. A ver, alguien, cualquiera. Yo leo, profe. Bueno. El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formados del producto de derechos de importación y exportación, el de la venta o locación de tierra propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso Nacional, y el de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencia de la nación o para empresas de utilidad nacional. Perfecto. El artículo 4 que acaba de leer el compañero establece expresamente cuáles son los rubros que forman parte de ese Tesoro Nacional, o también llamado erario público. De este artículo surge que el Estado
tiene recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Como ustedes ya lo vieron en la clase teórica, los recursos ordinarios son los que regularmente percibe el Estado, por ejemplo, en el caso de los tributos. Y los extraordinarios son los que excepcionalmente va a recurrir el Estado para hacer frente a situaciones de emergencias. Bueno, ahora sí, ya abocándonos al tema que nos compete para realizar nuestro trabajo, alguien que me diga qué es lo que entiende por tributos, que el profesor, el titular de cátedra, explicó en la clase teórica. Con sus palabras, que me explique qué entiende por tributos. A ver quién se anima. ¿Nadie? Bueno, les digo yo entonces. Los tributos son las prestaciones en dinero que el Estado va a exigir en su poder de imperio, en virtud de una ley, para cubrir gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines, como dijimos recién. Bueno, de este concepto hay que hacer ciertas aclaraciones. En primer lugar, que de acuerdo eh, a nuestra economía monetaria, las prestaciones que va a exigir el Estado a través de los tributos son prestaciones en dinero. La segunda cuestión es que este tributo que va a exigir el Estado lo va a hacer en ejercicio del poder de imperio. Recordemos nuevamente lo que vimos en la clase anterior cuando hablamos de Estado. El Estado era la organización, la comunidad de personas que está organizada políticamente, que tiene un fin determinado, que es la obtención de un bien común, y este Estado va a tener elementos esenciales, es decir, elementos que se requieren para la existencia del Estado, en los cuales teníamos la población, el territorio y el poder. El poder, decía Vidar Campos, cuando se refiere a los elementos del Estado y cuando habla más precisamente de poder, dice que es la capacidad, la energía o la potestad que dispone el Estado para el cumplimiento de sus fines. Entonces, en virtud de este poder que tiene el Estado, va a exigir de los contribuyentes el pago de los tributos, es decir, en ejercicio de su poder de imperio. Otra cuestión que se debe tener en cuenta es que el tributo tiene que ser en virtud de una ley. Esto tiene relación con uno de los principios constitucionales de, el régimen financiero, que hoy explicó el titular de cátedra, que es el principio de legalidad fiscal. Alguien que lea el artículo 17 de la Constitución Nacional, en ese artículo está expresamente establecido el principio de legalidad fiscal. ¿Alguien que lea, por favor? Cualquiera que lea. El artículo 17. 22 personas hay. Uno que agarre su constitución, que la abra
Yo leo, profe. Bueno, Artículo 17. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. perfecto. Entonces, de este artículo que leyó recién la compañera, surge que todo tributo debe ser establecido por ley y además todo lo que sea la creación de los tributos, que tiene que ser por ley obviamente, es una competencia exclusiva del Congreso, ya sea el Congreso de la Nación, las legislaturas provinciales o el Consejo Deliberante en el ámbito municipal. Es decir, que el Poder Ejecutivo se le encuentra vedado expresamente en la Constitución Nacional de legislar todo lo concerniente a los tributos, sino que es una competencia exclusiva del Poder Legislativo. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta porque es una pregunta que tienen que responder ahora en uno de los casos prácticos. Bueno, ahora volviendo al concepto de tributo que habíamos dado, dijimos entonces que son prestaciones en dinero, son exigidas en virtud del ejercicio del poder de imperio que tiene el Estado, tiene que ser en virtud de una ley y por último debe ser para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de los fines del Estado. Esto tiene relación con el principio constitucional de finalidad fiscal, es decir, todos los tributos deben utilizarse para el cumplimiento de los fines del Estado, que ya vamos a ver más adelante cuando hablemos de principios constitucionales. Bueno. Ahora el programa menciona clases de gravámenes, ¿no es cierto? En primer lugar, ya dijimos que lo que era el tributo como un concepto general, ¿no es cierto? A modo de conclusión, vamos a decir que el tributo es la prestación en dinero a cargo del sujeto pasivo, que es el contribuyente, y va a ser a favor del Estado. Es decir, que en esta relación que existe entre el fisco y el contribuyente existe un sujeto activo y un sujeto pasivo. Como ustedes ya habrán dado en la materia Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, seguramente al hablar de las relaciones jurídicas entre los sujetos o también cuando dieron derecho subjetivo. En ese caso tenemos un sujeto activo, que va a ser el acreedor, y un sujeto pasivo, que es el deudor, ¿no es cierto? El sujeto activo va a exigir al sujeto pasivo el cumplimiento de una obligación que puede ser obligación de dar, hacer o de no hacer. Ahora bien, en este caso ocurre exactamente lo mismo. Existe por un lado un sujeto activo, que va a ser el Estado, que en virtud del ejercicio de su poder de imperio va a exigir al sujeto pasivo, que va a ser el contribuyente, el pago de un tributo determinado. Sin embargo, en esta relación que se da entre el Estado y el contribuyente tiene características especiales, características que no se dan en el derecho común, como recién les mencionaba. Uno de esas características es que lo que se percibe, lo que se persigue a través del tributo es satisfacer o lograr el bien común, es decir, el fin del Estado.
Y la otra característica propia es que el sujeto activo va a exigir, eh, la prestación o el cumplimiento del tributo en virtud de el poder que tiene el Estado, el poder de imperio que tiene el Estado. Como vimos en el derecho común, las partes tienen una capacidad negocial, es decir, las partes pueden acordar condiciones de pago, pueden sujetar un contrato, por ejemplo, a determinado plazo, a determinadas condiciones. En el caso de los tributos, en el régimen tributario, esto no ocurre. Es decir, el Estado exige y el contribuyente tiene que pagar o pagar, no tiene opción. ¿Por qué? Justamente porque el Estado tiene el poder de imperio. ¿En qué momento va a pagar el contribuyente o en qué momento se le exige el pago de un tributo? Es cuando se da cumplimiento con el denominado hecho imponible. ¿Alguien sabe qué es un hecho imponible? ¿O alguien que me pueda explicar con sus palabras? ¿Es el hecho generador de ese gasto? Exactamente, Puede ser. exactamente. Es decir, en la norma vamos a tener una descripción de una conducta determinada. Cuando esa conducta determinada se cumple en la realidad, surge el hecho imponible. Y como dijo el compañero, hace nacer la obligación tributaria. Desde ese momento, el Estado me exige el pago de un tributo. Bueno, ahora ya retomando con las clases de gravámenes, primero debemos aclarar que existen numerosas, extensas clasificaciones de impuestos. De hecho, ustedes en su carrera tienen una materia específica donde van a estudiar todo lo que sea impuestos, entre ellos las clasificaciones. En esta materia vamos a ver una clasificación de gravámenes, pero desde un punto de vista jurídico. En cambio, ustedes en las otras materias o en la materia de impuestos van a ver ya una clasificación desde un punto de vista tributario, ¿no es cierto? Y fiscal e impositivo. Entonces, desde un punto de vista jurídico, las clases de gravámenes que existen son los impuestos, tasas y contribuciones. En realidad los impuestos son el género y las tasas y las contribuciones son las especies, ¿no es cierto? Ahora bien, los impuestos pueden ser directos o indirectos. El titular de cátedra explicó bastante, de manera muy clara, cuándo se entiende, cuándo son impuestos directos y cuándo son impuestos indirectos. Alguien que me diga cuál era la diferencia. En los impuestos lo que se debe tener en cuenta que no existe una contraprestación fiscal específica. Esto no ocurre, por ejemplo, en el caso de las tasas o en las contribuciones, que sí existe una contraprestación. Entonces, la característica particular que tienen los impuestos es que no existe una contraprestación fiscal específica. Estos impuestos pueden ser directos o indirectos. Alguien que me diga cuál era la diferencia de directos e indirectos. ¿Nadie? Cuando hablamos de impuestos, lo que tienen que tener en cuenta o lo que la doctrina tiene en cuenta
o diferencia, mejor dicho, es que existen dos tipos de contribuyentes. El contribuyente de iure, o también llamado contribuyente de derecho, y el contribuyente real o el contribuyente económico o contribuyente de facto, se lo denomina. Cuando el contribuyente de iure se identifica con el contribuyente real, es decir, cuando este impuesto no es trasladado a un tercero, sino que es soportado por el contribuyente real, estamos frente a un impuesto directo. Alguien que me diga algún impuesto directo que conozca. ¿El impuesto a las ganancias, profe? Exactamente, el impuesto a las ganancias es un impuesto directo. También tenemos cualquier impuesto que se le cobra al patrimonio. En ese caso, en los impuestos directos, el contribuyente de derecho se va a identificar con el contribuyente real, es decir, con el contribuyente que efectivamente paga ese impuesto. Es decir, que el impuesto no se traslada a un tercero. En el caso de los impuestos indirectos, por el contrario, el contribuyente de iure o de derecho se traslada el pago efectuado a un tercero, que va a ser lo que ustedes conocen como consumidor final, es decir, el consumidor final va a ser el que va a soportar ese impuesto. ¿Qué impuesto indirecto conocen? Un impuesto muy, muy conocido en el ámbito comercial. El IVA. El IVA, exactamente. El IVA es el impuesto indirecto por excelencia, en donde, por ejemplo, un paquete de yerba que compra un supermercado determinado. El supermercado va a comprar con el precio de IVA incluido, que es el 21%, pero luego lo va a trasladar al cliente de ese supermercado, es decir, al consumidor final, al que va a adquirir ese paquete de yerba con el impuesto al IVA. Entonces, en este caso, el impuesto se va a trasladar a un tercero. ¿Entendieron bien la diferencia entre impuesto directo e indirecto? Porque eso es muy importante para hacer el trabajo. Sí, profe. Bueno. Ahora bien, ya con estas cuestiones que le expliqué, con estos conceptos que dimos, vamos a empezar a hacer el trabajo práctico. Alguien que lea la primer consigna del trabajo práctico, por favor. La consigna A. Yo leo, profe. Bueno, Teniendo en cuenta el fragmento del fallo Capacioni con Municipalidad de Coronel Rosales, transcripto a continuación. De acuerdo a la clasificación dada en clase, explique si se trata de una tasa o contribución específica. ¿Por qué? está. Bueno, ahora lo que tienen que hacer es leer el fallo que dijo la compañera, y con lo que yo le expliqué, deben identificar si se trata de una tasa o de una contribución específica. Y tienen que decir por qué. Vamos a dejar 10 minutos, así ustedes leen el fallo. Recuerden que en el fallo primero tienen que determinar las partes para que ustedes entiendan qué es lo que busca cada parte, y por último, qué es lo que determinó la Corte. En este caso solamente hacen una descripción de lo que se trató ese caso, y ustedes lo que tienen que hacer es identificar si del tributo que se está hablando se trata de una tasa o
de una contribución. Y después recién vamos a pasar al otro punto, que es de los principios constitucionales. Primero vamos a hacer el punto 1, vamos a dejar 10 minutos y después hacemos una puesta en común. Bueno, a ver, alguien que me diga qué es lo que entiende por qué es una tasa. Que el titular de cátedra explicó también
en la clase teórica. Hay una característica fundamental en la tasa que diferencia justamente los impuestos, que también les dije recién cuando les di un concepto de impuesto. En las tasas lo que existe es una contraprestación que favorece directamente al contribuyente. Por ejemplo, la tasa de justicia, la tasa que se paga por inscripción de determinados actos jurídicos. La tasa de justicia es la que paga cualquier persona que inicia un proceso judicial y es una tasa, un tributo, ¿no es cierto?, que tiene como fundamento la puesta en funcionamiento del aparato jurisdiccional del Estado. La tasa de inscripción de actos jurídicos son, por ejemplo, aquellos actos que requieren inscripción en un determinado registro, en donde para dicha inscripción se cobra una tasa, en donde el contribuyente se ve beneficiado directamente por esa contraprestación que va a recibir, ¿no es cierto?, a cambio del pago de una tasa. Y por el contrario, en la contribución existe una ventaja que va a recibir el contribuyente, pero lo va a recibir de manera indirecta, no directa como en el caso de la tasa. ¿Cuáles son los ejemplos de contribución, los más comunes que seguramente a muchos de ustedes les pasó en su domicilio, que es el pavimentado de la calle pública? Ustedes no se ven beneficiados directamente, pero sí indirectamente se van a ver beneficiados por ese acto estatal, por el servicio, por el pavimentado de una calle determinada, porque va a aumentar, por ejemplo, el valor fiscal de su propiedad. Eso es un ejemplo de una contribución. También existen contribuciones por la instalación de cloacas, también, que es algo similar al del pavimentado. Bueno, ahora con respecto a la primer consigna del fallo que ustedes, del fragmento del fallo que leyeron, para ustedes, ¿de qué se trata? ¿De una tasa o de una contribución? Se trata de una tasa, profe. Exactamente, correcto. ¿Y por qué crees que se trata de una tasa? Porque es una contraprestación que debe prestar la municipalidad de Rosales. Exactamente. Bien. Ahora les pregunto, dijimos que todos los tributos tienen que estar plasmados o deben ser creados por una ley, o sea, la única fuente de cualquier tributo es la ley. En este caso concreto que ustedes leyeron, ¿de dónde surge esa tasa municipal? ¿En dónde dice que el contribuyente tiene que pagar esa tasa? El decreto 436. Creo que ese es. Es una ordenanza municipal, exactamente. Sí. Exactamente. Bien. Bueno, ahora sí, estamos en condiciones de pasar al segundo punto. El segundo punto dice qué principios constitucionales se ven infringidos. Bueno, hoy el titular de cátedra dio los principios constitucionales de la tributación. ¿Cuáles son los principios? En primer lugar tenemos la legalidad fiscal, que es lo que venimos hablando ya desde el inicio de la clase, que todos los tributos tienen que estar plasmados en una ley, es decir, es una competencia exclusiva del Congreso de la Nación, de las legislaturas provinciales o de, en este caso, por ejemplo, en este caso particular que estamos analizando, es una ordenanza municipal. En eso se basa el principio de legalidad fiscal y está establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional que hoy leyó la compañera. Luego tenemos otro principio, es la igualdad fiscal. ¿A qué se refiere la igualdad fiscal?
Cuando hablamos de igualdad fiscal tenemos que tener en cuenta que debe existir una igualdad fiscal en igual de situaciones. Esto está establecido expresamente en el artículo 16 de la Constitución Nacional, el principio de igualdad. Con respecto al principio de igualdad fiscal, se debe hacer una aclaración, como en todos los principios de igualdad. La igualdad tiene que ser en igualdad de condiciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del monotributo, ustedes saben que el monotributo tiene diferentes categorías de acuerdo al ingreso que tiene cada categoría, ¿no es cierto? Va a ser una categoría A, B, C o D. En ese caso, los de la categoría A no van a pagar un tributo similar al de la categoría D. Es decir, va a existir una desigualdad, en ese caso fiscal, pero esa desigualdad no es en igualdad de condiciones. Lo que sí debe existir es que dentro de una categoría determinada, por ejemplo la categoría A, todos los monotributistas de esa categoría deben pagar el mismo porcentaje de tributo. Otro principio es la finalidad fiscal, que también lo venimos viendo. Es decir, que el tributo debe ser utilizado para proveer a todos los gastos del Estado y poder cumplir con los fines del Estado, es decir, la obtención del bien común. Otro principio es la realidad económica. Es decir, que ¿en qué consiste este principio? Es que los tributos deben gravar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles, con prescindencia de las formas o modalidades que hayan querido darles los contribuyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se debe tener en cuenta es la capacidad económica, ¿no es cierto?, del acto jurídico que se va a gravar, y no lo que las partes quisieron dar. Es decir, lo que se debe tener en cuenta es la realidad. ¿Está? Y por último tenemos el principio de equidad, o también denominado razonabilidad, es decir, que todo tributo debe ser proporcionalmente igual, justo, razonable, y no debe imponer al contribuyente una carga que le impida mantener su patrimonio. Respecto a este principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que los impuestos no pueden superar el 33%. ¿Está? En el caso de que superen este porcentaje, se lo considera como confiscatorio. Y como ustedes saben, la confiscación está expresamente prohibido en la Constitución Nacional. Ahora bien, explicado muy brevemente estos principios, y volviendo al fallo en cuestión, para ustedes, ¿qué principios de esto que les expliqué se ven infringidos? Que alguien me diga. El de legalidad, profe. Exacto. ¿Por qué crees que el de legalidad se ve infringido? Está bien tu respuesta. Puede ser porque un decreto no es lo mismo que una ley, digamos. Y esto fue por decreto. Fue un decreto del intendente, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y el intendente a qué órgano representa en una municipalidad? ¿Es el ejecutivo, el legislativo o el judicial dentro de una municipalidad? Al ejecutivo. Es el ejecutivo, exactamente. Por eso se viola este principio, porque al ejecutivo le está vedado cualquier posibilidad, le está vedado expresamente reglar sobre tributos. Alguien que tenga una constitución a mano y lea el artículo 99, inciso 3, creo que es el segundo párrafo. Que hoy también hizo mención el titular de cátedra. El segundo párrafo son 2 renglones.
Alguien que tenga del artículo 99. Donde habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo. El segundo párrafo. ¿Lo leo, profe? Bueno, Ese que dice expide las instrucciones. el artículo 99, inciso tercero. El segundo párrafo El ese. segundo párrafo. Sí. El Poder Ejecutivo dice... El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Exactamente. Es decir, el Ejecutivo no puede realizar o no puede legislar, dicho en pocas palabras. En este caso, lo que hace el intendente es crear un tributo, lo cual está vedado expresamente por la Constitución. Entonces, el primer principio que se ve infringido es el de la legalidad fiscal. ¿Qué otro principio para ustedes se ve infringido? El principio de no confiscatoriedad. Perfecto. ¿Por qué crees que se viola este principio? Porque según lo que usted dijo, el tributo no puede ser de más del 33%. Exactamente. Y El tributo el tiene que ser intendente, razonable. sí, y el intendente impone un aumento del 43%. Perfecto. Es algo exorbitante para un impuesto, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, es el segundo principio que se infringe. Y otro principio que para ustedes se ve infringido. Para ustedes es justo este tributo que se le está cobrando al contribuyente en este caso. ¿Es justo que el contribuyente esté pagando por un servicio que lo está recibiendo de mala manera? Sería, no lo está recibiendo como corresponde a este servicio. ¿Es justo para ustedes esta tasa que tiene que pagar el contribuyente? No, profe. Y entonces, ¿qué principio estaría infringiendo? ¿El de la finalidad puede ser? No, el de la razonabilidad. El principio de la razonabilidad, porque este principio radica en la exigencia de que el tributo sea formalmente justo, ¿no es cierto? Y solamente va a ser razonable en tanto y en cuanto este impuesto, esta tasa en este caso, sea justo. Claro está que el servicio no es un servicio que el contribuyente lo está recibiendo de buena manera, sino que por el contrario está siendo deficiente. Entonces, este servicio municipal, por favor apaguen los micrófonos, no es justo. Entonces, el tercer principio que viola es el de la razonabilidad. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién lee la consigna B? ¿Alguien que lea la consigna B, por favor? Yo leo, profe. Bueno, Lea detenidamente el caso enunciado a continuación y responda o desarrolle los puntos subsiguientes según corresponda. Las retenciones son tributos
que de acuerdo a la Constitución Nacional puede crearlo un ministro del Poder Ejecutivo? Sí, el segundo. Determine qué clase de gravamen son las retenciones. 3. ¿Qué elementos deben configurarse para que dichos gravámenes sean legítimos? 4. ¿Dichos gravámenes son impuestos directos o indirectos? 5. Tomando en consideración la distribución de las competencias entre nación y provincias, ¿a quién compete? Y 6. ¿Qué facultades, desde el punto de vista tributario, tiene el Poder Ejecutivo? Perfecto. Bueno, esas son las preguntas que tenemos que responder con respecto a este caso, que es un caso de camaronera patagónica, sociedad anónima contra Ministerio de Economía. ¿Alguien que lea el caso? Es corto el caso. ¿Alguien que no haya participado todavía? Cualquiera. Yo leo, profe. Bueno, En la causa camaronera patagónica, sociedad anónima con el Ministerio de Economía, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio de Economía e Infraestructura por la cual se dictaron derechos de exportación a las mercaderías procesadas por una firma dedicada a la actividad pesquera. Dicho ministerio, dependiente del Poder Ejecutivo, estableció retenciones de exportación del 10 y 5% sobre las mercaderías comprendidas en la nomenclatura común del Mercosur. perfecto. Bueno, ahora vayamos al primer punto, la primera consigna del trabajo, que dice: las retenciones son tributos que, de acuerdo a la Constitución Nacional, puede crearlo un ministerio del Poder Ejecutivo. ¿Qué creen ustedes? Las retenciones es un impuesto. ¿Puede crearlo un ministerio del Poder Ejecutivo? Estuvimos viendo hasta recién. ¿Es una competencia exclusiva de quién? Del Poder Legislativo. Perfecto. Entonces, en materia tributaria, el Poder Ejecutivo no puede legislar de ningún modo, ni por decreto de necesidad y urgencia, ni por una delegación que el Congreso realice, ni por la promulgación parcial de una ley. Le está totalmente vedado al Poder Ejecutivo legislar en materia tributaria. Eso ténganlo en claro porque es importantísimo que sepan eso. Ahora, respecto al segundo punto, ¿qué clase de gravamen son las retenciones? ¿Qué creen ustedes que, de acuerdo a la clasificación que dimos? Acuérdense que podían ser directos o indirectos. Ah, Dentro de los indirectos pueden ser externos o internos. ¿Qué creen ustedes que las retenciones? ¿Qué tipo Externos, de externos? Perfecto. ¿Y los externos de qué tipo son? ¿Directos o indirectos? indirectos, Indirectos, perfecto. Entonces las retenciones son gravámenes externos, y también ya dijimos que son impuestos indirectos. Por lo tanto, ya respondimos la pregunta número 2 y la pregunta número 4. Ahora bien, haciendo un resumen de todo lo que vimos, podemos contestar la pregunta número 3. ¿Qué elementos deben configurarse para que dichos gravámenes sean legítimos? Dijimos hoy, cuando vimos un concepto de tributo, mencionamos algunos de los requisitos que debe cumplir. Después también mencionamos los principios. Debe cumplir el principio de legalidad fiscal.
Exacto. Debe cumplir todos los principios que dimos. Sí. El principio de igualdad fiscal, el principio de legalidad. Acuérdense que el principio de legalidad tiene que cumplirse, lo que quiere decir que este tributo tiene que estar plasmado en una ley, tiene que estar dispuesto en una ley, y esa ley tuvo que haber sido creada por el Poder Legislativo. Recordemos que es una competencia exclusiva del Poder Legislativo, ya sea el Congreso de la Nación, ya sea las legislaturas provinciales. Se debe cumplir también el principio de finalidad fiscal, es decir, ese tributo debe ser utilizado para cumplir con los fines del Estado. Se debe cumplir con el principio de la realidad económica y también con el principio de equidad y razonabilidad. ¿Está? ¿Entendieron eso? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la distribución de competencias entre nación y provincia, ¿a quién para ustedes compete las retenciones? Recordemos lo que dijo la compañera, que las retenciones son impuestos indirectos externos, es decir, son derechos aduaneros. Cuando dimos el gobierno federal, dijimos que compete a cada esfera de poder que existe en un sistema de gobierno federal. En este caso en particular, en el caso de en el caso de este tributo que estamos viendo, de las retenciones, ¿ustedes qué creen? ¿Que compete al gobierno federal o al gobierno de las provincias? Al Estado federal, por lo que dice el artículo 4. Perfecto, exactamente. Todos los derechos, todos los impuestos referidos a las aduanas es competencia exclusiva del gobierno federal. Por lo tanto, en el caso de las retenciones, es una competencia de nación. Y por último, la última pregunta. ¿Qué facultades desde el punto de vista tributario tiene el Poder Ejecutivo? ¿Tiene alguna facultad desde el punto de vista tributario? Que lo mencionamos varias veces, le dije que es algo importante. Dijimos que le está vedado expresamente al Poder Ejecutivo. ¿Se acuerdan o no? En materia tributaria el Poder Ejecutivo no puede legislar de ningún modo. Está expresamente vedado en la Constitución Nacional. Entonces, desde el punto de vista tributario, el Poder Ejecutivo no tiene ninguna facultad. Y por último, el último punto es un cuadro en donde se enumeran una serie de impuestos. La consigna dice: lea atentamente y determine si se tratan de impuestos directos o indirectos. Recordemos antes de hacer este punto que en esta clasificación de directos e indirectos tenemos que tener en cuenta, por un lado, el contribuyente de derecho y el contribuyente real, el que efectivamente paga. En el caso de los impuestos directos, estos dos contribuyentes coinciden, es decir, el contribuyente que paga es el mismo que está enunciado en la norma, es el contribuyente de derecho. Y por el contrario, en los impuestos indirectos existe un traslado entre el contribuyente de derecho y el contribuyente que efectivamente paga. En el indirecto, recordemos, tenemos lo que conocemos como consumidor final, es decir, que el impuesto se traslada a un tercero, que él había dado el ejemplo de la yerba. También, por ejemplo, hay otros ejemplos, el caso del combustible, que la estación de servicio paga ese impuesto, pero después lo traslada a la persona que va a cargar combustible en su vehículo. Entonces, teniendo en cuenta esta diferencia entre estos dos impuestos, vamos a ir enumerando estos impuestos y ustedes me van a decir si son directos
o indirecto? El impuesto a la renta de las personas, ¿qué es para ustedes? ¿Directo o indirecto? El impuesto a la renta de las personas es ganancias. Es un impuesto directo, profe. Exactamente, es un impuesto directo. El IVA, que lo dimos como ejemplo cuando hicimos esta diferenciación. ¿El IVA qué era? ¿Directo o indirecto? Indirecto. 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 Bien. ¿Ingresos brutos? Indirecto. Perfecto. ¿Derechos de exportación? Indirecto. Perfecto. Impuesto a los combustibles, que recién les mencioné también. Indirecto también. Bien. Impuesto a los cigarrillos. Indirecto. Bien. Impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué les parece? ¿Es Directo. cómo? Directo. 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 Exactamente. Es parecido al impuesto a la ganancia, puede ser. Perfecto, sí, exactamente. Y por último, el impuesto inmobiliario. Es directo, profe. ¿Cómo? Directo. Directo, bien. Perfecto. Eso es todo con relación al trabajo, entonces, de el trabajo número 3B. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos? De todas maneras, les comento que ahora en la parte de nuestro grupo, el grupo 4, voy a subir un PowerPoint con la solución de este trabajo número 3 para que ustedes lo tengan y también para que sea para mejor comprensión de ustedes, mejor comprensión y estudio de ustedes respecto a esta parte de la unidad 3. Y también vamos a ir haciendo eso sucesivamente con los trabajos, con los siguientes trabajos que vamos a ir haciendo. Una vez que terminemos la clase, se va a subir al aula virtual. Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada la clase y nos estaríamos encontrando el día jueves con el trabajo práctico de la unidad 4. Profe. ¿Sí? El impuesto inmobiliario sigue Sí. siendo directo aún así, no estando relacionado al pavimento, poniéndole un caso hipotético, no esté relacionado al pavimento de mi casa, digamos, porque hay veces que se cobra ese mismo impuesto por Sí. una calle que esté cerca, digamos, porque según había entendido, se cobra porque mejora el acceso al barrio o algo así, era que lo había entendido. El impuesto inmobiliario También se cobra como... el impuesto inmobiliario grava al inmueble. Es decir, el que tiene que soportar ese impuesto es el propietario del inmueble. Lo que se paga por el pavimento es una tasa. Son dos cosas diferentes. Impuesto inmobiliario y tasa existe una diferencia. Recuerden que en uno no hay contraprestación, en el impuesto no hay una contraprestación. En cambio, en la tasa sí hay una contraprestación por parte del Estado. Por ejemplo, el pavimento que decís vos. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien tiene otra duda? Si no, damos por finalizado la clase. De todas maneras, si les quedó alguna duda, hay un chat interno en el aula virtual o tienen formas de contactarnos a cualquiera de los profesores, ya sea por Instagram, por correo electrónico, así que cualquier duda,
Solamente tienen que preguntar. Bueno, nos vemos la clase que viene entonces. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego.